11 de la mañana. Ya está en nuestros estudios Enrique de la Morena, como todos los lunes. No hay fiesta que se nos resista, ni temporada estival, nada. ni siquiera invernal, nada. Siempre aquí, ¿verdad, Enrique? Tenemos que estar al pie del cañón y además con las personas que traemos. Efectivamente. Bueno, antes de que continúes y nos presentes a nuestro invitado, que nos va a hablar además de dolencias que pueden parecer raras, pero que no lo son tanto. Son frecuentes. 5 nuevos casos de cepa británica, Enrique. Ha salido la noticia hace escasa media hora, en Sí. este caso en Andalucía. Los 4 que había ya en Madrid, confirmaba precisamente Antonio Zapatero, que estuvo aquí sentado precisamente en esa silla la semana pasada, hace 7 días. ¿Es posible que haya más casos, muchos más de los que nos están contando, por Enrique, supuesto, y que por eso esté siendo la transmisión tan rápida? Claro. O sea, no olvides una cosa, que nosotros tenemos una puerta de entrada abierta a todo el mundo, que son los aeropuertos. Claro. Barajas no se hace un control, seguro que en Málaga no se hace un control, seguro que en Sevilla no se hace un control, en Valencia no, entonces, y como siguen viniendo aviones, no solo del Reino Unido, porque lo que sí se ha demostrado ahora es que esta cepa procede de Sudáfrica. Entonces, claro, vuelos también que vienen de Sudáfrica, que no hay control de ellos, pues figúrate tú. Bueno, pero no, tampoco que no, asustarnos no, porque con miedo, las cosas como son, y además, pues fíjate, tenemos aquí hoy a un doctor de un hospital que también empezó, acuérdate, la alcaldesa a decir que estaban y vino la directora, que si estaban en los pasillos, que tal, y no era verdad. Pues ahora lo mismo, o sea, los sanitarios estamos preocupados porque al fin y al cabo es una patología que tenemos que hacer frente a ella, pero hoy ya, como disponemos de más conocimiento, ya tenemos la vacuna, pues en fin, lo que debemos hacer es seguir las normas que nos ha dado nuestra comunidad, las mascarillas, las distancias, y respetarlo, y cuando estamos yendo por la calle, pues mantener una distancia. Yo el otro día al consejero se lo estuve comentando, que debían prohibir el fumar en la calle y en las terrazas. Pues claro, tú estás fumando y tú estás y hay un señor que te ha echado el humo, y ese humo, aunque lleves mascarilla, pasa. Y tú estás cogiendo ese humo o sea, no se debía, o sea, la gente debía tener sentido común y no fumar ni en las terrazas ni andando por la calle. Si tuviéramos sentido común. Pero en fin. A lo mejor nos habrían salido las cosas de otra manera. Bueno, Enrique... claro, te voy a presentar aquí al doctor Andrés Maldonado, que es cirujano plástico, pero luego ha hecho otra especialidad mucho... Hombre, yo es que ya sabes que me gusta la medicina, que es mucha más bonita, que es operar nervios periféricos y el plexo braquial. Bueno, quiere decir que la cirugía plástica es también cirugía reparadora. Eso es. Hay que completar con el apellido, ¿verdad?, de esa nominación. Sí, bueno, y él tiene la especialidad, pero él además tiene la subespecialidad. O sea, él estudió en Madrid, es madrileño, ¿comprende? Pero luego se ha formado en Estados Unidos, se ha formado en Alemania. Es doctor precisamente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, o sea que es un médico, ya lo es, tan joven, pero ya con una experiencia en la vida profesional y sobre todo en esta especialidad, que yo te diría que es prácticamente el único que ahora mismo en nuestra querida España la está haciendo. Hombre, él es profesor además no solo de aquí, de la universidad, sino es también profesor de la Clínica Mayo. Y es profesor de la Universidad alemana de Heidelberg. O sea que estamos ante, de verdad, pues yo no te diría nada, pero probablemente a un futuro premiado en muchos... Bueno, el doctor está abrumado, yo lo entiendo. Sí. Doctor, bienvenido, Andrés, gracias. Buenos días, Isabel, buenos días, Enrique. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, la verdad es que todos los que se sientan ahí son eminencias, así que no podía ser de otra manera. Doctor, sorprendente... la existencia de esta unidad, yo que además llevamos aquí hablando de medicina 10 años y lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Cuando estábamos en otra emisora, jamás había oído hablar de una unidad de estas características. Hay que decir que se llama Unidad del Nervio Periférico y Plexo Braquial. Está en el Hospital Universitario de Getafe. No sé si es la única que hay en toda España, pero sí que debe ser una de las pocas. Sí, efectivamente, es una de las pocas unidades que hay, y yo creo sobre todo la novedad de esta unidad es que trabajamos con un equipo multidisciplinar. ¿Eso qué significa? Pues que no solamente soy yo, no solamente es el equipo de cirugía plástica, sino que hay otros muchos compañeros, desde radiólogos, rehabilitadores, traumatólogos. Somos un equipo de 10 especialidades juntos,
intentando dar soluciones al paciente. Bueno, el paciente que padece este problema, explíquenos dónde están estas partes del cuerpo, es decir, qué zonas se ven afectadas. La anatomía. Porque en cuanto no sepas anatomía te puedes perder. Para poder mover una mano o sentir una mano hay unos nervios que conectan la médula espinal con la mano. Cuando se dañan esos nervios, ya sea por un tumor o por un traumatismo... ¿Por un accidente de tráfico? Un accidente de tráfico. En la mayoría, ¿no? O todos conocemos a lo mejor el síndrome del túnel del carpo, Exacto. que es una compresión del nervio y que produce que a uno se le duerma la mano. Es muy típico pacientes que cuentan que se le duerme por la noche, ¿no? Ese hormigueo, ¿no? Ese hormigueo. Eso es un síndrome del túnel del carpo. Esto es una compresión de nervios periféricos y que es más frecuente de lo que pensamos. Es una de las patologías más frecuentes. O sea, que no estamos hablando de algo excepcional, estamos hablando de una dolencia que está a la orden del día, que son muchísimas las personas que en algún momento de su vida se han visto afectadas, bueno, pues por una mala conexión, ¿no?, de esos nervios, podemos decir. Efectivamente, bueno, más que es por compresión, en este caso sería por compresión, pero también puede ser por un traumatismo, por un tumor que a veces aparece en estos nervios. O una cortadura, ¿no? Efectivamente. Te puedes cortar la mano, que te puedes cortar en la muñeca y todo eso. Y ese sería el nervio periférico. Correcto, eso es. Son los nervios que conectan desde la médula hasta las extremidades, también el pie, la pierna, etcétera. Vale, entonces, ¿qué nos hace que sea usted el que se encargue de esta rehabilitación y no, por ejemplo, un neurólogo o un traumatólogo? Normalmente cuando tenemos afectada la columna suele ser un neurocirujano. Correcto, bueno, el nervio periférico puede ser tratado por diferentes especialidades. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, hacer equipo multidisciplinar, que varias especialidades estén mirando por el bien del paciente. Y lo segundo, subespecializarse. Es decir, yo como cirujano plástico, a pesar de que nos dedicamos a la cirugía estética o a la cirugía reconstructiva, bueno, pues he estado un par de años en Estados Unidos formándome en esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, ¿Y ¿no? cómo se aborda entonces este tratamiento? Para todas esas personas que están perdidas, que probablemente haya muchas que tienen, pues eso, pues sí, me levanto con cierta sensación de brazo dormido, me va mejorando a lo largo del día, pero a veces cuando me presiono, pues me duele un poco más. ¿Cómo llegamos a un especialista o a un equipo como el que usted lidera para que nos atiendan y nos traten sobre esto? Nuestra unidad ve pacientes o puede ver pacientes de toda España, es decir, cualquier traumatólogo o neurólogo, bueno, mediante un proceso técnico que se llama una canalización, nos puede enviar a cualquier paciente a nuestra unidad para que lo valoremos. Esto la verdad que tengo que dar las gracias aquí al esfuerzo que ha hecho tanto la doctora Holguín, que es mi jefa, como la gerencia, Miguel Ángel y la doctora Lobato por impulsar esta unidad. Y como digo, podemos ver pacientes de toda España. Cualquier traumatólogo que tenga este tipo de pacientes nos los puede enviar sin ningún problema. ¿A razón de cuántos atienden, por ejemplo? No sé si al día o a la semana. Bueno, más o menos... Para saber un poco de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos viendo del orden de, a lo mejor a la semana, unos 10 pacientes, más o menos. Sí, hay que pensar que esto antes era 0, ¿no? Claro. Entonces, llevamos solamente un año, yo volví en 2019 de Alemania y empezamos a montar esta unidad y en un año prácticamente estamos atendiendo unos 10 pacientes semanales. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las pruebas que tienen que ustedes realizar para saber que van a tener que acabar en el quirófano nuestros pacientes o no siempre acabar en el quirófano? No siempre acaban en quirófano, efectivamente. Las pruebas, pues diversas a veces, y por eso la importancia del equipo multidisciplinar. Pues a veces hay que hacer pruebas radiológicas, pruebas de imagen, hace falta un buen radiólogo que sepa esto, hay que hacer pruebas de electrofisiología, hace falta neurólogos y neurofisiólogos. Requiere diferentes pruebas, diferentes especialistas y un equipo para hacer un correcto diagnóstico. Una vez diagnosticado ya pasa a tus manos. Correcto, eso es. Bueno, si hay que operarle y requiere tratamiento quirúrgico, pues nuestro equipo, el servicio de cirugía plástica, nos encargamos de hacer la cirugía correspondiente. Y siempre hay que acabar en el quirófano. Me gusta mucho porque es verdad que cuando vas a los médicos, los que vamos mucho, porque ya sabe Enrique que yo soy bastante hipocondríaca. Quiere estudiar medicina. Hay dos tipos de hipocondríacos, los que no van nunca y los que nos vamos a todos para de esa manera quedarnos tranquilos. Hay dos corrientes, las de los médicos que siempre están por sacar el bisturí y cortar, y todo lo contrario, ¿no? Los que optan por empezar son conservadores. Efectivamente, medicamentos, fisioterapia, higiene postural. No sé si aquí me estoy columpiando, doctor, o tiene algo que ver. No. ¿Qué es lo que predomina en este tipo de lesiones? De las 10 personas que usted atiende por semana, ¿qué porcentaje acaba en la camilla del quirófano? El quirófano hay que intentar evitarlo. Siempre que se pueda hay que intentar evitarlo. Lo que sí es verdad que en estas enfermedades es crítico el tiempo.
Es decir, se ha visto pasados hay que valorar a estos pacientes en los 3 o 4 primeros meses. Después de este tiempo, cuando pasamos los 6 meses, una lesión de nervio periférico, los resultados quirúrgicos empeoran drásticamente. Por eso es muy importante, bueno, porque el nervio se conecta al fin y al cabo al músculo, y un músculo que no trabaja después de 6 meses se atrofia y se pierde. Entonces, el tiempo es crítico en estos pacientes. Hay que valorar a estos pacientes en los 3 primeros meses, 3, 4 primeros meses, y decidir si hay que operar o no hay que operar. Y en el caso de que haya que operar, ¿cómo se realiza esta intervención? ¿Por dónde se abre? ¿Es una operación? Es que nos ha abierto ahí un campo. Es tan desconocida, no desconocida la dolencia. Fíjese que según estaba pensando lo de cuanto antes se coja, antes se puede solucionar, incluso hay momentos en los que vamos a tener que darlo por perdido. Me parece tan vaga no la dolencia en sí, me parece que hay muchas personas que seguramente tienen esta afectación, pero me parecen unos síntomas que pueden ser tan comunes, tan generales, y que no nos demos cuenta y lo dejemos pasar. Y además es que yo creo que la tendencia es precisamente eso. Vamos al médico porque tenemos tos, pero no vamos al médico porque tenemos un dolor sostenido en el tiempo durante, yo qué sé, 3 o 4 meses. Ustedes son médicos y probablemente habrán llegado pacientes a sus consultas en las que digan, qué pena, porque si hubiera venido antes hubiéramos podido hacer nada, pero no le damos importancia a determinados dolores porque convivimos con ellos, ¿no? Por eso le pregunto que cómo se aborda la cirugía en el caso de tener que hacerlo, que por dónde hay que entrar y que cómo va a ser esa operación y ese posoperatorio. El espectro es muy diferente y muchas veces son pequeñas cirugías como descomprimir un nervio, como en el caso del túnel del carpo, y hay otras veces que requieren hacer grandes trasplantes, de coger un músculo de la pierna, por ejemplo, y trasplantarlo a la zona del brazo para darle movilidad. Y entre esos dos casos hay un espectro muy amplio de diferentes opciones quirúrgicas que tenemos. Siempre empiezan, además, me imagino, por el tratamiento conservador. Siempre hay que intentar pasar por quirófano. ¿La fisioterapia vendría bien para eso? Es crítico. La rehabilitación es crítico. O sea, el 50%, yo siempre se lo digo a los pacientes, ¿no? El 50% es la cirugía, pero el otro 50% es la fisioterapia y la rehabilitación que hagan. No se puede trabajar, y otra vez vuelvo a lo mismo, es que hace falta trabajar en equipo, hace falta equipo multidisciplinar. ¿Sabes lo que me lleva, saliendo completamente del tema que nos ocupa, todas esas personas que han estado, por ejemplo, postradas en camas debido al COVID, que han estado incluso en las UCIs, han estado intubadas, bueno, pues que han estado ajenas a no lo que estaba pasando, sino que no podían hacer absolutamente nada. Todas esas personas que no han estado trabajando los músculos también van a ver cómo sus cuerpos cambian, cómo se afectan al no haberlos utilizado. Cualquier músculo que no se trabaja, evidentemente, se termina atrofiando. La diferencia en estos casos es que, en principio, el nervio sí que está bien, es decir, se puede intentar volver a reactivar ese músculo. Si el nervio está dañado es otra historia, porque entonces el paciente no puede por sí solo activar ese músculo y es cuando entramos en el terreno que a veces hace falta cirugía. Sí. El caso de los nervios además es interesantísimo, es uno de los estudios yo creo que en los que se va a tener que profundizar y se está haciendo de hecho en el campo de la medicina porque tenemos mucho miedo a que nos toquen los nervios. Me imagino que cuando ustedes a los pacientes les dicen vamos a tener que hurgarle en los nervios, todos siempre pensamos que nos va a quedar afectada alguna parte que nos va a impedir movernos o sentir, ¿y esto es así? Bueno, sí es verdad, no siempre. Hay otros pacientes, por ejemplo, ahora estamos abriendo líneas de investigación cuando hacemos reconstrucción mamaria, como cirujanos plásticos hacemos reconstrucción mamaria, estamos empezando ahora a conectar los nervios para dar sensibilidad a esa mama, ¿no? En estos casos los pacientes quieren o están deseando que intentemos conectar esos nervios para dar reconstrucción mamaria, o sea que no siempre una paciente tiene por qué tener miedo a que le hagamos cirugía de nervio, ¿no? Hay veces que es algo positivo. Sí, bueno, también en otros casos, por ejemplo, nos puede provocar a lo mejor incontinencias o asuntos que pueden llegar a mayores, claro. También, por eso yo le digo que el miedo es posible que esté, ¿no? Riesgos, como cualquier cirugía, siempre hay. Por eso hay que intentar evitar la cirugía en la medida de lo posible. Solo operamos cuando creemos que claramente el beneficio es superior a los riesgos. Bueno, doctor, para concluir, ustedes han estado, me imagino, en la primera línea. ¿Cuántos casos no han visto durante estos meses, desde el mes de marzo, cuando estalla la pandemia, y podrían haber solucionado y, sin embargo, todo lo que hemos vivido les ha mantenido ajenos a sus pacientes o a los pacientes les ha mantenido alejados de lo que debería haber sido no un buen tratamiento, porque estoy segura de que ustedes lo han seguido ejerciendo y lo han seguido dando,
Pero que no han querido ni acercarse a hospitales, porque eso sabemos que ha ocurrido. Claro, es difícil dar un número, la verdad es que no sabría decir cuántos. Es verdad que lógicamente durante la pandemia tuvimos que reducir, ya sea por actividad asistencial como por miedo a los pacientes a venir al hospital, ¿no? Yo creo que nunca lo sabremos, es difícil dar un número. Hoy, perdónenme que no tenga las cifras en la cabeza, pero me he leído el informe que enviaba la Asociación Española contra el Cáncer de todos los casos que han dejado de detectarse, de todas las quimios que se han reducido precisamente por esto. Yo sé, y además lo sé porque lo han contado aquí los doctores, que se ha puesto en una balanza, ¿no? ¿Cuál era el riesgo mayor? Si interrumpir ese tratamiento o ampliarlo en el tiempo, o si acudir a un hospital y tener el riesgo, bueno, pues de estar en contacto con el virus. Así que sí, sé que han hecho ustedes, nosotros homenajeamos a los médicos cada lunes por esa razón aquí, pero porque sé que lo que han hecho no tiene calificativo, ¿no? No podemos pero estar que ha más llegado agradecidos. el mes de agosto y septiembre y ya se han metido con los médicos. Ya lo sé, Enrique, lo sé, sí. No será desde aquí, ¿eh? O no, sea, no, ya, por favor. por eso. No, y además yo... Nosotros nunca. Lo decía el otro día en uno de los especiales que hemos hecho con motivo de la Navidad, médicos, enfermeras, celadores, gerentes de hospitales, creo que todos tienen que estar absolutamente, tienen que ser reconocidos de todas las maneras. Yo me imagino que usted, desde su unidad, el COVID les afectó algo menos, pero no eran ajenos pero también en tuvieron absoluto, que trabajar. claro, a lo que estaba pasando. Bueno, lógicamente echamos una mano en todo lo que pudimos. Cuando las cosas se pusieron mal, pues el servicio de cirugía plástica echó una mano, estuvimos viendo a pacientes en la urgencia, lo que podíamos ayudar, pero sí que tengo que reconocer que nuestros compañeros de otras especialidades, como medicina interna, urgencias, otro personal de enfermería, es decir, han estado a lo mejor más en línea o en primera línea que nosotros. Nosotros hicimos lo que pudimos, lógicamente no es... hay que reconocer el mérito a los compañeros. No, bueno, hay que reconocérselo a todos ustedes, a todos. Efectivamente. Bueno, y a usted, doctor Maldonado, por haber puesto en funcionamiento esta unidad. Yo quiero pensar que hay muchos oyentes que en este momento están diciendo, ¿cómo puedo dirigirme al doctor Maldonado para que en el hospital de Getafe me traten? Imagino que a través de su médico de cabecera, ¿verdad? Bueno, realmente el servicio de cirugía plástica, como está organizado, tiene que ser un traumatólogo, un neurólogo, tiene que ser un especialista. No puede en principio directamente el médico de cabecera enviarlo, es por tema burocrático, es como funciona, pero como digo, no tenemos ningún problema a ver cualquier paciente de Madrid o de fuera de Madrid. No, pero lo que sí, hoy esto hay que agradecérselo a la antigua presidenta de Madrid. Hoy puede la gente elegir hospital. O sea que si una persona tiene un problema, como hemos estado hablando, el síndrome carpiano, o puede tener un problema cualquiera, eso es lo que tiene que ir al centro de salud y decir, yo quiero que me vean en el hospital de Getafe. El servicio de cirugía o de traumatología, inmediatamente se tiene que ese enfermo darle. Al doctor Maldonado, cuanto antes mejor para que esos nervios no se vean afectados. Gracias y feliz Navidad, doctor. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz año ya a todos. Ya no te veo hasta el año que viene. Anda, Enrique, pero el lunes estamos aquí, por supuesto. Por eso, pero el año que viene para dar guerra y para contar muchas cosas relacionadas con el mundo de la salud. Nosotros hacemos una parada y a la vuelta, ya saben, vamos a hablar de cocina. Además, hoy de cocina de la que nos traen a casa para que no tengamos que ponernos a guisar los que no tenemos ni idea de hacerlo durante estas fiestas. Es radio. Es Navidad.